Bien, mis hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Pues hoy un día muy especial, un día tan maravilloso, en el cual pues podemos ver eh, una oportunidad más de vida que el Señor nos ha regalado. Eh, Vamos a orar ahí donde estamos, vamos a iniciar y pues vamos a pedir la dirección de Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y oramos antes de iniciar con este estudio. Oremos. Querido y maravilloso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora de la mañana por permitirnos habernos levantado. Gracias, oh Padre, por un nuevo día y gracias, oh Padre, por esta oportunidad tan maravillosa que nos has regalado. Queremos en esta hora abrir tu palabra, queremos estudiar, queremos compartir eh, pequeño, una pequeña meditación y pedimos tu dirección. Queremos en esta hora que perdones nuestros pecados. Queremos en esta hora que permitas que podamos estar dispuestos a escuchar tu voz. Queremos abrir tu palabra y pedimos el permiso para hacerlo. Danos inteligencia, danos sabiduría y que en estos momentos, Dios, podamos comprenderla y que al momento de comprenderla tengamos esa oportunidad de ponerla en práctica. Cuídanos, oh Dios, bendícenos y gracias por tu amor y misericordia, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, hoy vamos a enfocarnos en un tema pues muy importante, maravilloso, y pues un tema que muchas veces como cristianos y como personas pues que tenemos esa oportunidad de un día seguir a Jesús, de un día entregar nuestras vidas, pues que también debe ser importante para cada uno. Entonces, hoy vamos a enfocarnos pues en muchos versículos, vamos a estudiar varios versículos y pues el primer versículo que vamos a estudiar, que es uno de los versículos principales, lo encontramos en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 9. Un texto pues bastante conocido y pues muy maravilloso, por cierto. Y de igual forma pues vamos a compartir el tema que es de suma importancia. Un tema pues que pues todos vivimos, todos pasamos, y es algo que normalmente pues estamos pues excepto a vivir. Entonces es importante saber que Dios pues permite muchas veces estas cosas con la forma de que nosotros tengamos fe en Él, creamos en sus promesas. Y el tema que vamos a estudiar en esta mañana se va a titular o se va a llamar el por qué muchas veces nos desanimamos, ¿cierto? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia muchas veces estamos desanimados, muchas veces estamos estresados, con dificultades, con situaciones que muchas veces nos llevan a eso. Y hoy vamos a entender el por qué muchas veces nos desanimamos y cuál es la solución para ese desánimo. Así que los invito ahí donde están a buscar en sus Biblias, si pues tienen sus teléfonos, si la tienen física, vamos a sacarla y pues vamos a leer muchos versículos que les voy a ir diciendo o mostrando. Y pues bueno, si el tiempo es corto, pues vamos a anotarlo y pues lo leemos, o más bien lo leen después de este estudio. Así que los invito a buscar en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 9. Dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Y estaré contigo donde quiera que vayas. Bien, este es uno de los principales versículos de esta meditación, de este estudio. Y bueno, saben mis hermanos que algo que hay que tener en cuenta y pues que debemos siempre pensar, analizar, es que, cuando estamos desanimados, hemos perdido la motivación, ya sea para continuar en lo que muchas veces estamos haciendo.
En el cristianismo pues muchas veces perdemos esa motivación y pues dejamos de seguir, dejamos de avanzar, ¿verdad? Entonces, de esa forma, cuando estamos desanimados, no queremos tal vez hacer pues absolutamente nada, hemos perdido la motivación para seguir hacia adelante. Entonces, en forma de ilustración, saben que, o sea, la montaña parece, o sea, demasiado empinada, el valle demasiado oscuro, o la batalla pues demasiado intensa, y pues perdemos el coraje para continuar. Entonces es importante, mis queridos amigos, hermanos, que, o sea, en muchos lugares en las escrituras, en la palabra de Dios, Dios ordena a su pueblo a esforzarse y a cobrar ánimo. Por ejemplo, los siguientes versículos pueden anotarlo, pueden inclusive leerlo. Podemos buscar en el libro de Salmo 27, versículo 14. Lo mismo pueden buscar en el Salmo 31, versículo 24, Segunda de Crónicas 32, versículo 7 y Deuteronomio 31, versículo 6. Son versículos bastante importantes y pues que tienen mucho que ver de personajes que se sintieron de esa forma y pues que Dios a través de su palabra, de ella misma, o sea, les decía cuál era la salida, qué era lo que debían hacer. Por ejemplo, en el caso de Josué, ¿verdad? Que es el cual estamos estudiando en esta mañana. Josué, cuando Dios pues lo escogió a él para sustituir a Moisés como líder de los israelitas, pues algo que tuvo en cuenta Dios pues en su palabra, lo que leímos ahorita, fue las siguientes palabras que Josué dijo al iniciar, ¿verdad?, su historia, su vida como dirigente del pueblo de Israel. Y fue lo que leímos no hace mucho, en el versículo 9, ¿verdad?, donde dice que Dios le dijo a través de su palabra lo que decía Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces esas fueron las primeras palabras que Josué había expresado al momento de iniciar con la sustitución de Moisés. Entonces, ¿qué era lo que tenía en cuenta este hombre y qué era lo que Dios había tenido en cuenta al momento de iniciar como líder? Más bien, saben que el Señor fundamentó este mandato en su interior, ¿verdad? En el interior, y también pues fue una promesa que podemos ver en este versículo. De igual forma, en el versículo 5 de ese mismo capítulo, donde Dios le había expresado unas palabras a Moisés cuando inició, y esas mismas palabras Dios se las dijo a Josué, ¿verdad? En el versículo 5 podemos leerlo, donde dice que como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces el Señor sabía pues que Josué iba a afrontar algunas batallas grandes y no quería que su siervo se desanimara. Entonces, mis hermanos y amigos, o sea, la clave para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios y aplicarlas. Entonces, cuando conocemos al Señor, podemos pararnos o ponernos a pensar en las promesas que Él ha dado a su pueblo en su palabra. De igual forma, Él también o nosotros debemos tener en cuenta de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, o sea, debemos reflexionar, debemos pensar si podemos o no ver el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Entonces, algo que podemos buscar también en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 13 al 16, podemos buscarlo, es que sus promesas aún siguen vigentes. ¿Verdad? Él había prometido muchas promesas en el pueblo de Israel y las había cumplido. De igual forma, el Señor nos ha hecho muchas promesas cuando nos encontramos en situaciones como estas. Entonces, en este versículo podemos encontrar que las promesas de Dios aún siguen vigentes, ¿verdad? Siguen cumpliéndose en nuestras vidas y seguirán cumpliéndose. Entonces, mis hermanos, saben que en este versículo, en este capítulo de Hebreo, saben que
Este conocimiento, pues, teniendo en cuenta a este personaje, Pablo, ¿verdad? Pablo, pues él se sentía pues en situaciones difíciles, pero él decía algo: voy a proseguir, voy a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacía Pablo en esas situaciones, en los momentos en los que se sentía de esa forma? Pablo predicaba el evangelio y eventualmente terminó pues, al fin y al cabo, pues en una cárcel eh, por los romanos, ¿verdad? Donde al fin pues perdió la vida. Pero ¿saben qué hizo Pablo en la cárcel? ¿Qué hizo él en ese lugar? Desde la cárcel pues él escribió el versículo que leímos no hace mucho, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces eso fue lo que Pablo había hecho en ese momento. Estaba aprisionado, estaba encerrado. Entonces, en ese sufrimiento que él estaba viviendo en esos momentos, él se acordó de esas promesas, de lo que Jesús, de lo que Dios había prometido. Entonces lo que dijo fue: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De igual forma, el mismo Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo 14, hay algo también maravilloso, y es que, él pudo continuar en medio de, primero, la persecución, el rechazo, golpes y el desánimo. Entonces es importante que Pablo en medio de eso se acordó de Dios, en medio de eso tuvo la oportunidad de decir estas maravillosas palabras. Entonces, algo que también debemos saber, tener en cuenta es que, porque primero sus ojos estaban en el premio definitivo, como lo decía anteriormente, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese premio definitivo, pues, estaban puestos en sus ojos. Entonces, ¿qué era lo que tenía en cuenta Pablo? Escuchando la voz del Señor, escuchando las palabras del Salvador. Bien hecho, que era lo que decía en el libro de Mateo. Cuando Jesús venga, pues él va a decir esas mismas palabras: bien hecho, siervo fiel. Entonces esas mismas palabras Pablo las tenía en su mente: bien hecho, bien siervo fiel, porque fue una persona que se mantuvo fiel en medio de la persecución, en medio del desánimo, en medio de el fracaso, en medio de los golpes, en medio de los maltratos. Él tuvo esa fe en Dios y él decía: bien hecho, fiel, bien siervo fiel. Él escuchaba esas palabras de su maestro, del mismo Dios. Y podemos buscarlo en el libro de Mateo, el capítulo 25, versículo 23. De igual forma, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 12, podemos encontrar estas maravillosas promesas que Dios le hacía a estos personajes, al mismo Pablo. Entonces, mis hermanos y amigos, es fácil pues que nos desanimemos cuando buscamos pues recompensa o afirmación pues de aquellos que nos rodean. Entonces, si nuestro servicio u obediencia se basa en la gratificación inmediata, quizás pues nos estemos preparando más bien para el desánimo. Es decir, Jesús no siempre toma el camino fácil, ¿verdad? Entonces, y además pues advirtió a sus seguidores que consideraran eso antes de que iniciara. Por ejemplo, en el libro de Lucas podemos ver un ejemplo de eso. El capítulo 14, versículo 25 al 33, ahí podemos ver una ilustración de lo que estaba sucediendo en esos momentos con los seguidores de Jesús. Entonces, cuando ya hemos pues contado pues el costo del discipulado, tenemos más fortaleza para afrontar las batallas por venir. Y también tener en cuenta, mis hermanos y amigos, no somos tan fácilmente pues desanimados, más bien cuando las cosas no salen como muchas veces queremos. Muchas veces llevamos o nuestra mente más bien nos lleva a desanimarnos. Entonces, y pues tener en cuenta que, porque sabemos que, las batallas del Señor, ¿verdad? Muchas veces estamos en una batalla pues espiritual. Muchas veces cuando perdemos esa batalla o estamos ya por punto de caer, muchas veces esos pensamientos, más bien al momento de nosotros pues perder esa batalla, lo que vamos a hacer es desanimarnos.
Pero saben, mis hermanos y amigos, que la batalla es del Señor. Podemos ver una ilustración que la encontramos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 47, y podemos ver un ejemplo. Entonces es importante saber que la batalla es del Señor y pues no estamos solos, lo que hay que hacer es pedirle ayuda al Señor. Entonces saben que el desánimo pues también puede ser una luz de advertencia pues para nosotros que hemos perdido nuestro principal objetivo. Entonces cuando nos sentimos desanimados es de gran ayuda estar a solas con el Señor y permitirle que examine nuestros corazones y nuestras motivaciones. De igual forma podemos buscar en el libro de Salmo 139, versículo 23. Estos versículos son fundamentales en nuestra vida y pues pueden buscarlo, pueden anotarlo y leerlo. Entonces, a menudo saben que una de las cosas que muchas veces nos llevan a cometer ese error o a sentirnos de esa forma, primero, muchas veces el orgullo, muchas veces nos lleva a cometer ese error pues de desanimarnos, el orgullo, la codicia o la avaricia. Entonces, lo que alimenta nuestro desánimo son estas cosas, ¿verdad? Lo que es el orgullo, la codicia, la avaricia, muchas veces nos alimenta y al fin y al cabo vamos a terminar desanimados. Entonces, a veces el desánimo pues proviene de una sensación más bien de que se tiene derecho a algo. Entonces, o más bien que resalta la diferencia entre lo que tenemos y lo que creemos que nos deben. Entonces, cuando reconocemos esa actitud como pecado, entonces podemos arrepentirnos, es decir, humillarnos y dejar que el Espíritu Santo reajuste nuestras expectativas, más bien el pensar de que sí, yo debo hacer esto, el pensar de que sí, yo tengo que hacer esto o lo hago de esta forma. Y de esa forma estoy mostrando de que no me estoy humillando ante Dios. Estoy haciendo pues como que avaro, estoy haciendo ingrato, una persona que muchas veces, sí, yo he tomado la decisión así como la he tomado yo, así es. Y muchas veces, al fin y al cabo, eso que yo estoy haciendo muchas veces me va a llevar a eso, al desánimo. Y pues lo único que hay que saber y entender es que, hay que dejar que el Espíritu Santo, como lo dije no hace mucho, reajuste nuestras expectativas. El pensar y el saber que yo solo no puedo hacer las cosas. Dios es el que está al control de mi vida. No hacerla a mi forma, a mi manera, no. Dios es el que sabe hacer las cosas. Por eso hay que dejar todo en las manos de Dios, que Él sea quien me ayude, que Él sea quien cambie mis expectativas, lo que yo voy a hacer, sea Él quien me guíe. Entonces, mis hermanos y amigos, entonces, cuando usamos el desánimo como un recordatorio de que nuestras prioridades pues, se han distorsionado, el sentimiento de desánimo puede convertirse en una herramienta de refinación para hacernos más como Jesús, ser semejante a Jesús. Podemos verlo en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 29, y podemos ver un ejemplo, una ilustración. Entonces, algo que también debemos saber es que, el salmista, por ejemplo, como ilustración, como ejemplo, no era ajeno pues al desánimo, y su respuesta fue recordar a Dios y confiar en las promesas de su palabra. Por ejemplo, algo que decía David, podemos también buscarlo en el libro de Salmos, que decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Decía estas palabras: y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, decía David, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, decía este salmista, me acordaré, por tanto, de ti. Eso podemos encontrarlo en el libro de Salmos 42, versículo 5 y el versículo 6. Entonces, estas promesas son maravillosas, mis hermanos, el saber de que no estamos solos en esta vida. Entonces, si nosotros sabemos que Dios está dispuesto a ayudarnos y sabemos que el Señor está a nuestro lado para darnos fuerza, fortaleza en medio de las preocupaciones, en medio del desánimo, en medio de tantas dificultades que muchas veces se nos presentan, debemos saber que Dios está ahí presente. Y si nosotros sabemos que Dios está dispuesto a ayudarnos, ¿por qué nos desanimamos? Es la pregunta.
Porque si sabemos que Dios está a nuestro lado y que un día nos prometió estar siempre a nuestro lado, ¿por qué nos desanimamos? Y si estamos desanimados, estemos a solas, pensamos, analizamos y tengamos en cuenta que muchas veces ese desánimo es porque no hemos confiado en Dios. Si yo realmente confío en Dios, yo no debo por qué desanimarme. Tal vez me siento desanimado porque tal vez una persona no está a mi lado, una persona no está haciendo algo que me ayude pues a animarme, ¿no? Si el Señor un día me prometió estar conmigo, yo no debo sentirme de esa forma. Porque primero, como yo les decía, la única ayuda que el ser humano tiene, cada uno tiene, es la ayuda de Dios, ¿verdad? Si yo no puedo recibir una ayuda de nadie, debo clamar a mi Padre Celestial. Él me prometió estar conmigo y si Él prometió estar conmigo, yo debo clamar a Él. No tener ese pensamiento erróneo de que sí, no tengo la ayuda de ninguno, ya voy a caer en ese estrés, en esa preocupación y al fin voy a desanimarme, ¿no? Si yo estoy desanimado, yo debo clamar a Dios, yo debo buscar de Él. Él es el que me va a ayudar, Él es el único que está dispuesto a brindarme de su ayuda, de su apoyo. Y por eso David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te alabaré, te glorificaré. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Y qué era lo que decía David? Me acordaré, por tanto, de ti. Estas mismas palabras que David expresó, debemos expresarlas cada uno de nosotros cuando nos encontremos o cuando estemos a punto de desanimarnos. Buscar de Él, clamar a Él. Podemos hacerlo a través de su palabra, a través de la oración, y Dios está dispuesto a transformar, a cambiar nuestras vidas. Y lo que decía también el libro de San Juan, si no estoy mal, que Dios convertirá la tristeza en gozo, el llanto en una sonrisa, pero debemos clamar a Él. Si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero que el Señor sea transformando mi vida, y cuando estoy a punto de caer, yo debo acordarme de Él, buscar de Él, saber de que yo no estoy solo, Dios está conmigo, pero debo clamar a Él. Y si yo clamo a Él, Él estará dispuesto a transformar mi vida, a cambiarla y a no dejarme caer. Así que la invitación, mis amigos y hermanos, es el saber que no estamos solos en esta tierra, en esta vida. Dios está con cada uno de nosotros, Dios está a nuestro lado, pero lo que debemos hacer es clamar a Él, porque si clamamos, Él está dispuesto a ayudarnos, pero si no lo hacemos, Él no puede hacer nada. Lo único que yo tengo que hacer es pedirle al Señor, y si yo le pido con fe, si yo le pido al Señor, Él estará dispuesto a ayudarme, pero debo clamar con fe y estar seguro que sus promesas han de cumplirse en mi vida. Así que mi hermano y amigo, mi deseo en esta mañana es que el Señor pueda bendecirte y que en este día tengas ese pensamiento positivo de que si yo estoy a punto de caer, Dios está conmigo y debo clamar a Él. Así que mi amigo, hermano que escuchas en estos momentos, mi deseo es que el Señor pueda bendecirte, que tengas un feliz día y que todos tus problemas, todas tus dificultades, todas tus preocupaciones puedas colocarle en las manos de Dios y Él estará dispuesto a ayudarte. Ten fe, confía en el Señor y Él hará. Los invito a orar ahí donde estamos. Vamos a inclinar nuestros rostros y terminamos con esta última oración. Oremos. Querido y maravilloso Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta hora, Dios, queremos culminar con esta oración y pedimos tu dirección. Ayúdanos, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. Ayúdanos. Permítenos, oh Dios, cada día clamar a tus promesas. Permítenos cada día reclamarlas. Señor, si tú prometiste estar con cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, en medio de las dificultades, en medio del desánimo, ayúdanos a creer en ti, en tus promesas. Solamente pedimos, oh Dios, que nos des de tu Espíritu Santo y que tus ángeles nos custodien, nos guarden y que en este día tu promesa pueda cumplirse en nuestra vida. Acompáñanos en este día, Dios, y pedimos que, si es tu voluntad, puedas escucharnos. Todo esto te lo pido y te lo ruego, creyendo y confiando en las promesas tan maravillosas de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz día, mi hermano y amigo, que el Señor te bendiga.